Hola, estimados amigos, estimados hermanos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta tarde esta gloriosa palabra que es del Señor que está escrito en la Biblia. Mi nombre es Alcides. Es un gusto de poder estar en esta oportunidad juntamente con ustedes para compartir lo maravilloso que es la palabra de Dios. Me lleva un hermoso recuerdo el pasaje del apóstol de Lucas, el evangelista Lucas, cuando dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Y entre otras palabras le va diciendo: yo le voy a comparar a quién es semejante a aquella persona que hace lo que realmente Dios manda. Dice en el capítulo 6 de Lucas, ahí lo tomaré como base de iniciación de esta palabra, dice allí: mire qué importante es y cuán beneficioso es poder entender estas palabras que nos ayuda a nuestra vida espiritual. Dice así el capítulo 6, versículo 48, dice, el versículo 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré a quien es semejante. Es una hermosa comparación que nosotros podemos escucharlo en estos momentos y poder entender lo que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas, ¿no? Dice: a quienes le comparé a qué es semejante aquel que obedece la palabra del Señor. Aquel, dice, que hizo un pozo, cavó y hizo un cimiento y luego edificó encima. Y qué importante esto: al tener un buen cimiento, allí comenzó a edificar. Vinieron los vientos, el río dio con fuerza sobre aquella casa y aquella casa se mantuvo firme porque estaba basado sobre la roca, sobre una base que es necesario que toda edificación, toda casa pueda tener una base sólida, es decir, bien fuerte, para que puedan resistir las tormentas y toda clase de vientos, tempestades que vienen sobre la vida del ser humano. Y entre otra palabra dijo: y semejante le hago la comparación a aquellos que escuchan pero no obedecen. Es lo mismo que aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos, y como no tenía cimiento, aquella casa fue destruida. Es buena, ¿verdad? Yo hace aproximadamente 40 años estoy en la obra de Dios, trabajando, y he comprendido que formar nuestra base fundamental sobre la base que es Cristo, puedan venir todas pruebas, luchas y dificultades, y nos sentimos realmente fuertes porque tenemos una base. Mi pastor principalmente lo primero que hizo fue darme una base, un fundamento para que yo pueda edificarme sobre ella. Han pasado los años y seguían pasando años tras años, y me fui edificando sobre un fundamento. Durante la trayectoria de los tiempos de estar en el camino o trabajando en la obra del Señor, nos pasamos por distintos obstáculos en la vida. A veces nos encontramos
con grandes tormentas que se vienen y le podemos resistir porque sabemos en quién hemos creído y cómo estamos, en qué base estamos puestas. Yo pienso que si no hubiera una base en el ser humano, en aquel que se ha entregado a Jesucristo como su Salvador y no ha entregado realmente su vida a Él para que Él sea el que realmente dirija nuestras vidas, no puede tener una base porque no ha creído. Pero aquel que realmente entregó su vida y fundamentó su vida sobre el fundamento que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, de seguro vamos a sentirnos fuertes y fortalecidos porque nada puede hacernos mover porque estamos sobre la base que es Cristo Jesús. En el trayecto de la vida cristiana nos hemos encontrado con muchos problemas. Uno de los problemas que nos encontramos es que nos encontramos con doctrinas diferentes de las que hemos aprendido. Es decir, que no es la doctrina que Jesucristo ha dejado para el verdadero cristiano, es decir, para aquel que cree en Él. Y nos encontramos con algunos que nos están mostrando de que están siguiendo una doctrina errónea, es decir, diferente a lo que nosotros hemos aprendido y quieren a veces doblegarnos a su manera, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién estamos basados. Esto hace que nosotros podamos cada día fundamentarnos más, creer más en Jesucristo, que es lo principal en nuestras vidas. Estimado amigo que me estás escuchando, Cristo es el único fundamento en el cual nosotros podemos basarnos y edificarnos sobre eso. Si yo tomo las cosas así de una manera muy liviana para mi vida espiritual, no voy a estar haciendo una edificación favorable para mi vida cristiana. Vamos a decaer en cualquier momento, en cualquier instante en que podamos encontrarnos a través de las dificultades, podemos errar y podemos caer. Por eso fundamentémonos en la roca que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, en el cual nosotros debemos seguir siempre confiando y arraigándonos en Él. Hay una parte en la Biblia que nos habla en Primera de Corintios que nos favorece a nuestra vida espiritual, y yo voy a compartir con ustedes que le favorecerá en todas las cosas en que usted pueda compartir. Mire, hay lo más importante que usted pueda entender. Hay una palabra, lo que quiere decir es una palabra que dice: vosotros sois templo de Dios. Dice en Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá al tal, al que destruyere el templo de Dios, el cual soy vosotros, es santo. Si nosotros llegamos a entender que somos edificios de Dios, que somos templo y morada del Espíritu de Dios, que sabe que la palabra nos dice: si alguno destruyere este templo,
Para edificar un templo debemos tener una base esencial en nuestra vida, una base fundamental, algo importante nosotros que podamos estar seguros. Por eso es que cuando nos edificamos, cuando vamos a edificar un edificio, como un templo, por ejemplo, yo cuando voy transcurriendo en mi vida de los años espiritual, voy entendiendo que tengo que saber cómo me estoy edificando delante de la presencia de Dios. ¿Cómo me edifico? Si yo sobre el fundamento que de los apóstoles que ha dejado para nosotros, pongo cualquier clase de material como para hacer entender sobre la base, de cierto no va a tener la consistencia que nosotros debemos sentir de que está edificado nuestro edificio. Yo quiero con esto que le estoy explicando hacerlo entender de que Cristo es el fundamento. Si nosotros queremos, dice, si alguno viene con un evangelio diferente del que nosotros hemos aprendido, sea anatema, es decir, que sea maldito, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio del cual nosotros hemos aprendido, sino hemos edificado. Y todo aquel que viene predicando un evangelio diferente, dice, sea maldito, porque no hay otro evangelio. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es decir, que Él es nuestro fundamento. En Él nosotros debemos ir edificándonos. ¿Sabe cómo dice aquí en 1 Corintios, en el cual Pablo se refiere aquí a los creyentes? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice en el versículo 9. Dice, colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Qué importante es que yo pueda entender que en mi vida espiritual yo estoy edificando un edificio para Dios. Es decir, que mi templo, mi cuerpo que es templo, debe estar bien edificado porque es templo y morada del Espíritu Santo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, que puse el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica. Si alguno edificare sobre este fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Quién puede indicarnos a nosotros que hemos creído en Él? Puede ponernos otras cosas, querer poner otras cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, si estamos seguros de que Jesucristo es nuestra única guía, nuestra única esperanza, y en Él debemos nosotros estar edificados. Él siempre, cuando llama, dice, vengan a mí. Él es el camino, es la verdad y la vida. Es decir, que Él es el cual nosotros debemos confiar y estar bien arraigados y cimentados en amor para seguir realmente hacia adelante. Si algunos pusiere sobre el fundamento, si yo sobre el fundamento que estoy basado, que estoy edificado, yo pongo cualquier clase de material o de cualquier clase ¿cómo le voy a explicar para un material diferente o una forma diferente al edificio que estoy edificando? No es beneficioso para mi edificio porque no estoy seguro del material que estoy poniendo al edificio. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca,
dice, por el fuego será probado, porque va a llegar el momento de las pruebas, las dificultades, y por el fuego será probado, porque de acuerdo a cómo estemos edificados, es lo que vamos a resistir. Yo quiero que usted entienda lo que quiero decir, que en este tiempo en que estamos viviendo y estamos escuchando, es muchas cosas diferentes, muchas cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Y si vuelvo a repetir lo que dice en Gálatas, allí el apóstol Pablo que le dice a los Gálatas, ustedes han comenzado bien, pero se le ve que cada vez se van destruyendo ustedes mismos porque han comenzado en el espíritu y van a terminar en la carne. ¿Qué se le está queriendo decir con esto? Han comenzado bien su edificio, han comenzado a formarse bien, pero llegaron el momento en que quizás algunas versiones diferentes o algún consejo diferente han aceptado y ha sido para ellos una destrucción de sus propias vidas. Por eso dice, si cualquiera que viene a usted predicándole un evangelio diferente, ese va a ser maldito. Y usted no puede recibir un evangelio diferente porque usted sabe a quién ha recibido. Recuerde estas palabras y que sean de beneficio para su vida. Recuerde que usted es templo y morada. Usted ha formado ese edificio. Usted sabe cómo ha formado su vida espiritual. Cómo ha formado, si lo ha formado bajo un buen fundamento, ha formado un buen edificio, ha hecho bien todas las cosas. Usted está seguro de que nada puede engañarle, ni nadie puede hablarle otra cosa que no sean las verdades de Dios. Hoy vivimos en tiempos muy difíciles, mi estimado amigo, mi estimado hermanos. Hay muchos que te quieren predicar un evangelio diferente. No lo acepte. Acepta únicamente a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y es la única esperanza que nosotros tenemos en estos tiempos. Bendito sea Dios que vive por siempre. A pesar de los años que hemos pasado en la obra de Dios, Dios nos ha enseñado de que cuán bueno y tan importante estar bien fundamentado sobre la roca, ese cimiento verdadero que es Cristo Jesús. Yo como perito arquitecto, dijo Pablo, puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios te bendiga, mi hermano, amigo, que hemos tenido la oportunidad en esta hora de poder compartir esto que es de beneficioso para tu vida. Si tú estás seguro en dónde está basado, las cosas te irán bien y nada podrá derribarte porque sabe en quién está edificado. Dios te bendiga y hasta siempre, y que realmente sea un verdadero hijo, sea un verdadero cristiano, que tenga una buena edificación. Dios te bendiga y hasta pronto.